Esta semana vamos a testear en fotografía nocturna algo único. Y es que Sigma ha lanzado al mercado hace poco su nuevo Sigma 28105 f2.8 DG-DN Art. Sí, 28105 f2.8 en todo el rango de distancia focal. Una óptica todoterreno pensada para cubrir casi todo lo que se te ponga por delante y para competir en volumen, en peso y en precio. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar. Vamos con el vídeo. Cuando pensamos en rangos de distancias focales estándar, es muy habitual pensar en 24 milímetros como un estándar. 24 milímetros, 24-70, 24-105, pero no es tan habitual pensar en 28 milímetros, como este 28-105 f2.8. Y es que, como te acabo de decir, esta lente es una pieza única en el mercado, con dos competidores directos dependiendo del sistema que utilicemos. Por un lado, el Canon 24-105 f2.8 y por otro lado, el Sony 24-105 f4. Si hablamos de precios, tendríamos 1.650 euros precio oficial de venta para este Sigma 28-105 f2.8 DG-DN Art. Por otro lado, tendríamos unos 1.000 euros aproximadamente para el Sony 24-105 f4, lo que justificaría ese diafragma más cerrado. Y 3.800 euros para el Canon 24-105 f2.8, precio que situaría este objetivo en otra gama de productos. Cabe destacar que este nuevo Sigma 28-105 f2.8 viene a actualizar al antiguo Sigma 24-105 f4, un objetivo antiguo para sistemas reflex. Así que la cuestión es, sacrificamos por un lado 4 milímetros en la parte más angular de su rango focal, donde cabe destacar que es donde más se pueden notar esos 4 milímetros menos, para, por otro lado, ganar en luminosidad en todo el rango focal y tener ante nosotros el que es posiblemente uno de los mejores objetivos todoterreno del mercado, en teoría. Ahora testaremos la lente y veremos realmente su rendimiento óptico. Y en cuanto al aspecto físico y características del objetivo, como te he dicho, se trata de una lente de la serie ART, la tope de gama de Sigma. Encontramos algunas características típicas de esta serie, como el anillo de diafragmas manual, el clásico botón para eliminar el clic y convertir el diafragma en un iris continuo, algo muy útil en videografía, paso de autofoco a enfoque manual, bloqueo de zoom. Por cierto, interesante mencionar sobre esta función que el bloqueo de zoom viene diseñado de forma que, aunque llevemos el objetivo bloqueado en el zoom, si en un momento dado vemos una fotografía y necesitamos accionar ese zoom, automáticamente se dispara ese bloqueo y podemos extender el zoom, de forma que no vamos a perder la fotografía. Básicamente está pensado como lo que es un objetivo todoterreno para cubrir cualquier situación que se nos ponga por delante. ¿Y por echar en falta en este objetivo? Pues en realidad he hecho en falta un estabilizador. Este objetivo no viene estabilizado. Aunque si tenemos en cuenta que se lanza en montura Sony E y en montura L, lo más probable es que la cámara donde lo llevemos montado tenga un estabilizador en el cuerpo, con lo cual no vamos a echar tanto en falta el estabilizador en el objetivo. Bien, estas son las características sobre el papel de esta lente, este Sigma 28-105 f2.8. Pero como siempre en Natural Portraits nos gusta hacerle la prueba de las estrellas. Esa prueba donde todos los objetivos nos dicen de verdad cuál es el rendimiento óptico que tienen. ¿Es realmente esta lente la que te va a permitir irte de viaje y cubrir cualquier escena que se te pueda presentar de día, pero también de noche? Vamos a echarlo a la mochila y vamos a probarlo en astrofotografía.
Bueno, pues como puedes ver ya estamos aquí en el campo con el equipo montado y listo para empezar a testear este Sigma 28105 f2.8 DGDN ART. Como puedes ver, vamos a hacer una sesión de astrofotografía testeando este objetivo y para ello vamos a utilizar una montura Star Tracker, concretamente la Benro Polaris. Vamos a apuntar el equipo hacia el cielo y vamos a comprobar su rendimiento óptico a sus diferentes distancias focales, 28 milímetros, buscaremos también una focal intermedia, por ejemplo unos 70 milímetros y luego nos iremos al rango más alto de distancia focal, 105 milímetros. Y finalmente vamos a ver si logramos una buena astrofotografía con este Sigma. Bueno, pues de momento estoy trabajando a 28 milímetros, su distancia focal más angular y apertura f2.8. Quiero ver el rendimiento de esta lente en estas condiciones a máxima apertura en astrofotografía, ya que la máxima apertura va a ser la que siempre nos va a dar la indicación de la calidad óptica de la lente y si verdaderamente es utilizable a su máxima apertura a la hora de fotografiar estrellas. En cuanto al enfoque, he estado haciendo algunas pruebas con el sistema de autofoco, pero sencillamente no es capaz de enfocar correctamente a las estrellas. Aunque parecía que iba y venía y en algún momento parecía que llegaba a enfocar a las estrellas, lo cierto es que la fotografía, una vez realizada, mostraba las estrellas totalmente desenfocadas. Así que, una vez más, una lente que nos confirma que en astrofotografía, por mucho que tengamos sistemas de enfoque muy avanzados, lo mejor es desactivar el sistema de autofoco y enfocar manualmente. Y bien, vamos a revisar esta primera fotografía. He apuntado a la gran galaxia de Andrómeda, a M31, que la tenemos justo en el centro del campo fotografiado. En principio, la vista de la imagen es realmente muy buena. Vamos a ampliar y vamos a ver lo que tenemos. El aspecto de la galaxia realmente es muy bueno, se ve perfectamente en el centro del campo fotografiado y las estrellas que tenemos a su alrededor se muestran muy puntuales y muy correctas. Realmente son estrellas excelentes a f2.8 en el centro del campo fotografiado, pero lo importante es revisar los extremos de la imagen y comprobar si esta lente introduce algún tipo de coma o aberración. Aquí en el lado izquierdo de la fotografía, bueno, pues sí que puedo comprobar que las estrellas tienen una ligera coma. Desde mi punto de vista, esta coma sería perfectamente asumible. Realmente estamos hablando de una coma que solamente podemos llegar a apreciar cuando ampliamos mucho la fotografía. Pero bueno, está ahí y hay que tenerla en cuenta. Vamos a revisar el resto de extremos. Esquina inferior izquierda, seguimos viendo esa ligera coma. Vámonos al lado derecho. Aquí igual, seguimos teniendo esa ligera coma. Esquina superior derecha, tenemos lo mismo. Y toda la parte superior seguimos teniendo lo mismo. Bien, como era de esperar en un objetivo zoom de estas características, lo lógico es que tuviésemos este tipo de efectos, algo de coma en los extremos de la imagen. Una coma que, por cierto, será mucho más visible si fotografiamos con una cámara full frame, porque te recuerdo que esta cámara que estoy utilizando es una cámara de sensor recortado APS-C. Con lo cual, si vas a utilizar este objetivo en una full frame, debes tener en cuenta que esta coma va a ser todavía más visible. Lo que voy a hacer va a ser cerrar un paso de diafragma. Vamos a cerrar a f4 y vamos a comprobar el estado de las estrellas a esa apertura. Bien, pues aquí tenemos esta segunda prueba. Vamos a revisarla. Y seguimos teniendo la galaxia Andrómeda exactamente en el centro del encuadre y fíjate cómo ahora las estrellas alrededor de la galaxia son todavía más pequeñitas y puntuales. Si en el caso anterior a f2.8 ya teníamos unas estrellas muy correctas, ahora son verdaderas puntitas de alfiler. Pero vamos a revisar una vez más los extremos de la fotografía, que es lo que a nosotros nos interesa más. Voy a irme hacia la esquina inferior izquierda y en este caso solamente las estrellas más próximas a la esquina siguen mostrando una ligerísima coma que desde mi punto de vista sería absolutamente asumible y yo podría disparar la fotografía así e incluso con el diafragma f2.8 que hemos visto antes sin ningún problema. Pero vamos a revisar el resto de la imagen. Esquina superior izquierda, una ligerísima coma, pero desde mi punto de vista muy correcta. Esquina superior derecha,
más o menos lo mismo. Y esquina inferior derecha. Aquí sí que las estrellas están bastante correctas, bastante puntuales. Desde mi punto de vista, este objetivo sería perfectamente utilizable a f4 y el rendimiento óptico sería excelente a f4 siempre y cuando hablemos de 28 milímetros de distancia focal. Voy a subir la distancia focal hasta 70 milímetros y vamos a ver lo que nos encontramos. Ya tenemos aquí lista esta prueba 70 milímetros de distancia focal f2.8. Bueno, la verdad es que el encuadre es precioso con la galaxia de Andrómeda en el centro del encuadre, pequeñita y rodeada de estrellas. Y desde mi punto de vista a mí me da la impresión de que a esta distancia focal, a 70 milímetros, las estrellas son incluso mejores a las estrellas que hemos conseguido a su distancia focal más angular, a 28 milímetros. Y además ya podemos empezar a ver detalles bastante finos en la galaxia Andrómeda. Podemos ver algunas nubes de polvo cercanas al núcleo de la galaxia Andrómeda. Vamos una vez más a revisar los extremos de la imagen. Por aquí veo una estrella que tiene un halo ligeramente morado, lo que podría indicarnos algo de aberración cromática en las lentes, aunque bueno, en principio no parece algo preocupante. Esquina inferior izquierda, las estrellas muestran una ligera deformación, aunque desde mi punto de vista están mejor que lo que nos hemos encontrado a 28 milímetros f2.8. Vamos a ver la esquina superior izquierda. Aquí veo las estrellas muy correctas. Esquina superior derecha. Igual, alguna pequeñísima deformación en las estrellas más brillantes, pero en general estrellas muy correctas. Y esquina inferior derecha, más de lo mismo, estrellas muy puntuales en este caso. Me gusta cómo rinde este objetivo a esta distancia focal intermedia, a 70 milímetros. Realmente da una imagen muy buena a f2.8. Y vamos por último con la última prueba y ya dejamos el equipo trabajando con la galaxia Andrómeda durante un ratito. Voy a irme hasta los 105 milímetros de distancia focal, su distancia focal más larga. Vamos a comprobar el rendimiento a f2.8 y cerrando un paso de diafragma como hemos estado haciendo y vamos a ver su rendimiento. Bien, pues aquí tenemos ya esta prueba a 105 milímetros f2.8, vamos a revisarla y es un encuadre que me encanta, la verdad es que es un encuadre súper bonito el que dan estos 105 milímetros con este sensor recortado para este objeto, para la galaxia Andrómeda. Vamos a ampliar y nos encontramos algo muy similar a lo que hemos visto a 70 milímetros, estrellas muy puntuales, muy definidas en el centro de la imagen, con esas estructuras que ya empezamos a ver muy cercanas al centro de la galaxia Andrómeda, esas nubes de polvo. Así que vamos a revisar los extremos de la imagen y bueno, nos encontramos algo muy parecido a lo que hemos visto a 70 milímetros, una pequeña deformación en las estrellas más brillantes. Voy a revisar el resto de esquinas, más o menos tenemos lo mismo. Estrellas, la verdad, bastante correctas desde mi punto de vista. Si verdaderamente tuviésemos que tirar a f2.8 por una cuestión de luminosidad, porque no tengamos tracker, por lo que sea, sería una fotografía perfectamente asumible a pesar de esa ligera deformación que tienen las estrellas. Pero bueno, en este caso creo que si cerramos un paso de diafragma hasta f4 vamos a obtener una mejor imagen, así que voy a cerrar hasta f4, un pasito de diafragma, subo sensibilidad ISO hasta 1600 y vuelvo a disparar la fotografía. Me da la impresión de que esta lente trabaja mucho mejor en sus distancias focales medias y largas que en sus distancias focales más angulares. Nos da más nitidez, nos da una imagen más correcta, trabajando pues eso, a distancias focales entre 50 y 105 milímetros que en su rango más angular. Aunque como hemos visto también en su rango más angular es una lente con una excelente nitidez y perfectamente utilizable a su máxima apertura, a f2.8, pero evidentemente tenemos que tener en cuenta que tenemos entre manos un zoom y que los zoom son objetivos que no destacan especialmente en ninguna de sus cualidades. No es como un fijo que tenemos una lente optimizada para esa distancia focal. Aún así creo que esta lente se desenvuelve realmente muy bien. Hechas estas primeras pruebas, voy a meterle el intervalómetro a la cámara. Voy a tratar de prolongar ese tiempo de exposición hasta aproximadamente un minuto.
y vamos a dejar el equipo trabajando durante aproximadamente 1 o 2 horas capturando imágenes de Andrómeda para luego poderlas apilar y conseguir una imagen, ya intuyo que excelente. Bueno, pues con esto doy por terminada esta sesión de astrofotografía con este Sigma 28105 f2.8 DGDN ART. ¿Y cuáles son mis impresiones sobre este objetivo? Bueno, desde mi punto de vista creo que si verdaderamente buscas esa lente todoterreno que te permita cubrir cualquier situación que se te presente, tanto de día como de noche, y no te importa sacrificar esos 4 milímetros de distancia focal en la parte más angular del rango focal de este objetivo, verdaderamente creo que es una lente que se comporta como debe. Una lente que, como el resto de lentes que hemos probado dentro de esta misma gama, es totalmente merecedora de ese sellito ART, ese sellito que las identifica como las lentes tope de gama dentro de Sigma. Y ahora te dejo con el resultado de esta sesión.